El grupo nació prácticamente en los mercados populares. Y vender los cassettes, que en esa época era pues los cassettes, era un negocio muy rentable en la época. Primera grabación, yo pisé un estudio a la edad de 7 años. En el estudio de grabación, cuando nos fuimos, yo no alcanzaba ni a los timbales y me acuerdo que me pusieron una java de colas para que yo me suba a los timbales. Eso siempre me acuerdo que la gente le decía, usted, don Defas, o sea, tiene un don, porque no escucha y usted saca. Me acuerdo del mercado, está muy cambiado el mercado de aquí. La Plaza del Salto. Cuando recién llegamos acá, me acuerdo que una paca de 500 cassettes se acabó creo que en media hora, me acuerdo. Y Chagua, 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 chagüita, chagua, 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 chagüita, ha venido a mi chagüita, a mi choza le di chagüita, adiós solo bye. ¿Qué tal es, o sea, ese cambio, ¿no? De estar cantando en la plaza a un concierto, ¿no? El señor vino y se llevó una cantidad de dinero del grupo. Y puedo decir ahora, mi papi se hizo un préstamo para poderle dar el dinero a ese señor. No sé qué habría sido de la vida de él. El obstáculo era que no teníamos transporte. Y ahí era que mi padre se diseñaba, compraba carritos viejos y les arreglaba. Seguimos con Historias Populares, el podcast para ustedes y en todo el mundo. Señoras y señores, invitados de lujo. El día de hoy los tenemos a los Papichungos, Proyección Latina. Señoras y señores, qué espectáculo que vamos a tener. Angélica, Javiercito, el día de hoy. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta linda tierra como es la ciudad de La Tacunga. ¿Cómo le va? Buenas noches, Angélica. Buenas noches, ¿cómo están, mi público hermoso? Un beso grandísimo de todos los que conformamos su agrupación musical Proyección Latina y de esta humilde servidora Angélica María, quien hace la voz principal desde siempre y hasta cuando Dios lo permita. Javiercito, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a este podcast. La gente lo pidió, dice, ¿por cuándo van a invitar? Dice, a Proyección Latina, falta. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, muy agradecido por la invitación. Un saludo para toda mi gente linda. Hemos venido el día de hoy para que se enteren muchas cositas del grupo y estaremos, no se lo pierdan. Bueno, Proyección Latina, los Papichungos, ¿no? ¿Qué tiempo estamos ya al aire ya, Proyección Latina? ¿De creación? ¿Cuántos años tenemos ya de fundado igual de Proyección Latina? ¿Cuánto será, Angélica? El grupo se creó hace más o menos ya 20 años, tiene ya el grupo en el mercado. Los inicios fueron, yo pienso que fue la mejor época de mi vida, la más bonita, pese a las circunstancias en las que el grupo nació. Pues para mí en lo personal fue lo más lindo. Lo más lindo, ¿no? Lo más lindo. Como les digo, el grupo más o menos tiene ya unos 20 años. No podría dar exactamente fechas porque a la par yo estaba muy pequeñita. El grupo no se formó específicamente conmigo y con Javier. El grupo empezó mucho más antes con mi papi y un tío que hacía la vocalización. Entonces de ahí para adelante se podría contar. Podríamos contar 20 años y un poquito más a partir de la fecha donde nosotros empezamos, donde mi papi nos empezó a integrar ya en el grupo. Bueno, comentemos con esta cuestión. Exactamente de dónde es Proyección Latina. Nosotros somos netamente de Sangolquí, del Valle de los Chillos, de la tierra del Hornado. Ahí nacimos y somos oriundos de ahí. Exactamente de ahí, ¿no? Bueno, en este caso, vamos, una pequeña biografía de ustedes que están ya a la cabeza de esto que es Proyección Latina. Angélica, coméntame un poquito lo que es ya tu biografía, ¿no? Exactamente tus estudios primarios, secundarios, ¿cómo empiezas tú a desarrollarte? Bueno, yo empecé desde muy pequeñita, te cuento. Mis pininos fueron con mi papi. El grupo nació prácticamente en los mercados populares. Éramos de los primeros grupos que hacían música en las ferias de los mercados de nuestro Ecuador. Yo empecé desde muy pequeñita, como les digo. Mi papi fue la persona que me inculcó el mundo del arte. Y de ahí para adelante, pues lo fuimos perfeccionando. Puedo decir que
yo me incliné más por este lado. Estudié yo arte en la Universidad Central, yo estudié artes escénicas. Carajo. Entonces yo me incliné al 100% en todo lo que es el mundo del arte. Por ahí hice mis pequeños rodajes en unas 2 películas ecuatorianas. Caramba. Me dediqué en ese momento a lo que es la actuación. Y bueno, pues de ahí para adelante, mi fuerte siempre fue la música, la vocalización. Y a la par de la mano de mi papacito. ¿Cómo es la niñez de los papichungos? ¿Cómo es la niñez de ustedes? ¿Cómo se desarrolla? Aparte de la música, ¿no? Que siempre fue relacionada con ustedes. ¿Cómo es la niñez de Javier? ¿Cómo es la niñez de ustedes como hermanitos? Bueno, nuestra niñez, o sea, no fue normal, ¿no? O sea, fuimos, nosotros no pudimos jugar como jugaba un niño normal, ¿no? Nosotros siempre estuvimos, a la par con mi señor padre y mi señora madre, a la par. Nuestra vida fue las ferias libres, irnos y instalar los instrumentos y tocar y vender los cassettes, que en esa época era pues los cassettes. Era un negocio muy rentable en la época porque se vendía muy bien y vivíamos de la música en esas épocas. Entonces, nuestra niñez fue eso. Nosotros no tuvimos, o sea, espacios para divertirnos, para jugar. Siempre estuvimos atrás de nuestros padres. Bueno, tus estudios, Angélica, ¿cómo empiezas? ¿Estudios primarios? ¿Dónde los realizaste? Yo lo realicé en Sangolquí, en mi bella Sangolquí, en una escuelita de Sangolquí. Después, puedo decir que yo no fui, siempre tuve como que esa alma... no muy muy saltarina, digamos. No fue visité varios colegios porque no me adaptaba. Entonces, no fue específica. En la escuela sí, porque no, obviamente, la niñez, no podemos decidir, estamos todavía pequeñitos, pero cuando ya tomé un poco más de conciencia, pues mi papi siempre fue un padre muy consentidor. ¿Cuántas escuelas visitaste? Yo visité mínimo unos 4 o 5 colegios. Sí, yo visité muchos colegios hasta poder saber a qué realmente yo me quería dedicar. Cuando ya terminé el colegio, pues yo sabía exactamente que quería estudiar artes escénicas y me fui a la escuela a la Facultad de Artes de la Universidad ¿Pero Central. qué decía papá al momento de que Angélica María Defas, qué decía papá Olmedo, que cuando Angélica María decía, papi, no quiero este colegio, o no me acostumbro? Mi papi no, como te digo, él era un papá muy consentidor. Al menos conmigo, con nosotras como hijitas mujeres, siempre fue un papá muy consentidor. Nunca se hizo problema. Entonces, si yo por A o B no llegó un punto donde no me adapté, pues cambiaba de colegio. Entonces, él nunca se hizo problema por eso. ¿Era lo mismo contigo, Javier? No, conmigo era diferente porque, o sea, papá antiguo con hijo varón, ahí sí, no, tú tienes que trabajar, tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer esto porque si no te cae el chahuiscle, como decimos nosotros. Entonces, no, conmigo sí fue muy estricto, muy severo en algunas cosas, ¿no? Y todo eso le agradezco porque eso me enseñó a ser un hombre de bien, un hombre trabajador, un hombre progresador, podría decir. Entonces, eso fue mi padre con mi hijo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuántos hermanos son? Somos 4. 4 hermanos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Aquí entre ustedes, ¿cuál es el primero? Ella es la primera. La primera, ya. Yo soy el segundo, y ahí viene mi hermano Wilfrido Defas, que también integra el grupo, él es el güirista. Y mi otra hermana, la menor, que también estaba en el grupo, pero ella mejor decidió hacerse solista. Ella siguió su camino sola, entonces está como solista. Bueno, la niñez de ustedes, ¿cómo se desarrolla? ¿Ustedes eran traviesos, no eran traviesos? ¿A los cuántos años empiezan a salir ya a las plazas a acompañar a tu papi? Pues yo, como te digo, yo era muy pequeñita. Yo empecé, de hecho, yo te puedo decir que mi primera grabación, yo pisé un estudio a la edad de 7 años. Yo tenía 7, 8 años, yo ya estaba
grabando. A los 12, 13 años yo ya grabé mi primer acetato. A los 15 yo ya estaba grabando en estudios del primer CD. Entonces, en medio de todo, yo pienso que mi niñez fue muy feliz. Ahora que no está mi papi, ay, como quisiera que regresaran todos esos momentos, porque eran únicos, son únicos. Yo pienso que como hijos todos tenemos una relación fuerte con nuestros padres, pero con él la relación era distinta porque a más de ser él mi papá Maestro. mi maestro, fue mi pilar, fue mi todo. Él y mi mami fueron los dos, las personas que sostuvieron. Entonces, puedo decir que mi niñez en lo personal, ahora que yo lo veo, pues fue muy completa, muy bonita, porque yo a donde me iba viajaba con mi papi. Estábamos siempre estuvimos con ellos. Entonces, yo puedo decir que fue una niñez muy bonita para mí. Javier, ¿tú cómo le ves este aspecto de tu niñez? ¿Ya eras travieso, no eras travieso? ¿O ya fue directo también, así como siguiendo a la Angélica María y igual a tu papi a las plazas? Mi niñez, o sea, sí fue un poco complicada, porque como digo, no, o sea, mi padre era más estricto conmigo y él, o sea, quería todo perfecto. Yo cuando me puse a los timbales, la verdad, no me gustaba. Entonces mi padre fue el que me decía, "Ah, toca, porque eso te va a servir a vos", y así, entonces era un poco severo conmigo. Entonces me acuerdo que cuando nos fuimos a grabar, igual María Angélica conoce que en el estudio de grabación, cuando nos fuimos, yo no alcanzaba ni a los timbales y me acuerdo que me pusieron una java de colas para Ya. que yo me suba a los timbales. Entonces, eso, pero feliz. Recuerdos muy bonitos que yo tengo igual con mi señor padre y mi señora madre que siempre estuvieron ahí con nosotros. Angélica, ¿qué es el significado de familia para ti? Familia. El significado de mi familia fue mi papá y mi mamá. Bueno, yo no he formado todavía una familia en sí, tal vez un esposo, hijos y toda la cuestión, no la he formado todavía, pero el concepto de familia para mí ha sido siempre mi papá y mi mamá. Cuando mi papi se fue, sentí que ese concepto de familia se acabó de alguna manera y como que ya hubo esa necesidad de conformar tal vez mi propia familia. Pero digamos que me dediqué más a tanto esto que es la música, llena tanto los vacíos que puedo tener yo, que al momento de hoy, pues, me dicen que soy muy complicada al momento de elegir pareja. Entonces no tengo ese concepto todavía de familia formada. Complicada en el amor. Sí. Complicada en el amor. Bueno, esta pregunta va para los dos. Empieza Javier. ¿Qué significado tiene para ustedes, para ti o para ustedes, tus padres, tus viejos? O sea, mis padres, desde que yo fui pequeño, pues ellos siempre fueron, las personas que me inculcaron, que me enseñaron desde chiquito a ser una persona que vaya por el camino correcto, que siempre haga las cosas bien, que nunca me vaya por el camino equivocado. Esos son mis padres para mí. Angélica. Para mí, mi papi fue mi todo. Mi todo, puede ser que al punto de que tal vez al momento de hoy, pues no podría tal vez, jamás, nunca en la vida podría
llenar lo que él dejó. El vacío. Él fue todo, él fue el protector, él fue él fue el todo. Mi mamá es, ¿cómo le puedo decir? Son mis ojos. Mi papi era un ojo mío y mi mami es el otro. Es como que cuando se fue uno me quedé como a medio oscura, pero mi mami es la que me da mi luz. ¿Qué recuerdo de la infancia? ¿Algún recuerdo lindo que tengas de la infancia con tu papi, con tus padres? ¿Algún recuerdo que digas, ya, me acuerdo que con mi papi nos íbamos a las almejas, nos íbamos, no sé qué recuerdo lindo tú tienes y que se te viene a la mente? El recuerdo que me viene fue cuando tenía yo que perfeccionarme y tocar bien los timbales, o sea, la percusión que él me inculcó. Y una vez nos fuimos donde un señor que me enseñó pues los timbales, y me acuerdo que me decía, cuando toca la campana, dices, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando tocas el cascareas del timbal, dices, papá, papá. Y entonces mi papi decía, ya ves, así, acuérdate, dice, papá, ¿dónde estás? Mamá, era eso siempre me viene a la mente y me acuerdo siempre de eso. Y tú, Angélica, ¿qué recuerdo tienes, o sea, algo lindo de la infancia con tu padre, que te las tantas aventuras que debes de haber pasado? Uy, no. Uno que se te venga a la mente. De que ahorita las mandarinas. Ya, no le digas así al equipo de producción. O sea, tampoco. O sea, ellos no te están diciendo nada. No, mandarinas porque yo lo único que pedía cuando llegábamos a las ferias era mandarinas. Mandarinas, y mi papi sabía que a mí me podía dar una funda de mandarinas y yo con eso era feliz. Y él me compraba las mandarinas y me daba las mandarinas para que yo cante. Yo empecé cantando una sola canción y a medida que pasaba el tiempo, pues se fueron aumentando las canciones. Yo podría decir al día de hoy que si bien nosotros vamos aprendiendo con el tiempo, muy pocos artistas podrían haberse forjado de la manera como nosotros nos forjamos. Claro. Muy pocos grupos de los que yo recuerdo se forjaron realmente en la calle, en las ferias. Se ganaron el público de esa manera. Sí, y de es muy hecho, difícil. sí. Es muy difícil, muy complicado. ¿Cuánto te pones tú, María Angélica? ¿Cuánto te pones tú como hija? Del 1 al 10. ¿Cuánto te pones? Del 1 al 10, con mi papi. No, como con hija todos, no, con todos. Como en hija. general, del 1 al 10, yo me voy a poner un 8. Un 8. Me falta todavía. Falta, claro. Y siempre me seguirá faltando todavía. Javier, ¿cuánto te pones del 1 al 10 como hijo? Bueno, yo como hijo también he tenido mis fallas, he tenido mis errores. Creo que todos no somos hijos perfectos. Yo sí me doy un 7. ¿Cuándo empieza, cuándo dice papá, muchachos, es momento de salir a las plazas, vamos? O sea, ¿cuándo ustedes dicen, bueno, y empieza el inicio, ¿no, de la música? Tú decides a los 7 años, ¿no? ¿A los cuántos años le sigues a tu papi a los mercados? Mi papi nos sacó desde siempre. Mi papi era de profesión mecánico. Mi papi tenía su taller. Mi papi era una persona que tenía su negocio, su taller con su personal a cargo. Yo tengo los recuerdos de esos. ¿Quién podría responder exactamente esa parte? Sería mi mami. Claro. Porque con ella se aventaron. Con ella se aventaron al ruedo. ¿Tu y papi un día, estudió música? ¿Era músico o también fue...? Mi papi no, él fue siempre empírico, él siempre él le gustaba la música, o sea, él siempre le veía que ponía una canción y estaba escuchándole y le sacaba
en el piano. Y eso que, o sea, es un don, porque mi padre no escuchaba, él le fallaba el oído. Entonces, siempre nosotros, las personas que le decían, ¿cómo usted toca el sintetizador, el piano, si usted no escucha bien? Entonces, a veces en nuestras entrevistas que nos íbamos así a los diferentes medios de la época, a veces les ponían esos audífonos antiguos y le alzaban bastante el volumen porque a veces no escuchaba. Ya. Entonces, eso siempre me acuerdo que la gente le decía, usted, don Defas, o sea, tiene un don, porque no escucha y usted saca. Qué habilidad, ¿no? Qué habilidad de tu viejo. O sea, eso es algo que yo puedo decir, que el artista, que ese talento nace. Con eso nacemos. Uno puede estudiar y puede echarle ganas y todo, pero si no tienes ese don que te nace de acá adentro para hacer música o para hacer cualquier rama del arte, porque eso es de acá. Mi papi como dice mi hermano, mi papi no escuchaba. Él no oía. Tenía el 80% del lado derecho perdido y del lado izquierdo solamente le funcionaba el 40% era. Entonces mi papi prácticamente él casi no escuchaba, pero él tenía el talento de que cuando estábamos conversando él te podía mantener una conversación porque él te leía los labios. Claro. Él tenía ese don de leer los labios y él sabía perfectamente lo que estábamos diciendo. Entonces, o sea, don Olvedito no se le pasaba cuando a veces le decían, así no. no. Claro, o si no, claro, don Olvedito en los eventos ya sabía que a distancia qué es lo que estaban diciendo el público. Claro. Sí, y yo pienso también que es de la ayuda siempre de la compañera. Mi mami siempre estuvo con él. De hecho, ellos nunca se separaron y el único momento donde ellos se separaron fue cuando ya mi papi cerró sus ojitos. Porque de ahí en la música ellos siempre andaban juntos. Todo el tiempo mi papi hacía la música y mi mami vendía los cassettes. Entonces, siempre estuvo ella ahí. ¿En qué mercados nomás ustedes más o menos se acuerdan que salían? Todo el Ecuador. Justamente hoy día que venía acá a esta invitación, me acuerdo del mercado, está muy cambiado el mercado de aquí. La Plaza del Salto. Cuando recién llegamos acá, me acuerdo que una paca de 500 cassettes se acabó creo que en media hora, me acuerdo. Y esa época eran los sucres, o sea, la gente compraba y no sabían dónde guardar y en el mismo cartón se guardaba. Entonces, en Ambato igual, en Riobamba, en Alausí, en Cuenca, rodamos hasta Loja, en el parque de Loja, en el parque municipal de Loja. Me acuerdo que nos hicieron problemas los señores municipales y querían llevarse las cosas, semejante lejura. En la costa, estuve en Guayaquil, en Machala, o sea, recorrimos todo el mercado vendiendo los cassettes. Todos los mercados del Ecuador. Vendiendo cassettes. Casi todos, bueno. ¿Qué temas tenía ese cassette? ¿Se acuerdan? Algunos temas están subidos a la plataforma YouTube. ¿Qué temas? Algunos temas, por ejemplo, le te voy a decir con el que yo lloro cuando yo escucho la música es que el que dice: te burlas de mis penas y de mi corazón, me niegas tu cariño, me llenas de dolor, si te queda en el alma una pizca de amor, respeta mis pesares, respeta mi dolor. Ahí están las primeras melodías de mi papi y la voz de mi difunto tío. Lo que es la vida, se fue primero mi tío y atrás se fue mi papi. No. Sí. Entonces, ellos dos empezaron a hacer música, pero como digo, por azares del destino, ellos se separaron y ahí es cuando mi papi emprendió sola la travesía de la música y ahí es donde nosotros nos incluimos. ¿Cuándo empieza ya ese aspecto? Bueno, ustedes estaban normal era así, ¿no? Difundir la música, difundir pues en las plazas, ¿no? Hay otros artistas también que yo conozco que empezaron así, vendiendo como ustedes. Claro, ahora ya son del top,
Pero ustedes, ¿cuándo empiezan ya a ser ya en el aspecto ya profesional, en las cuales quién les descubre? ¿Quién les dice? No sé si ustedes tienen más o menos conocimiento de qué productor o qué productora o para qué dice, bueno, ahora sí hagámoslo profesionalmente. Eso fue más o menos en la época del 92, si más no me falla la mente. Bajo el sello de Producciones Novedades, bueno, todavía vive el señor, es Carlitos Calle. En acetato, que fueron los primeros éxitos profesionalmente que grabamos, que fue el Chagua Chagüita y Angustia, los dos temas del disco de 45 Revoluciones. Inclusive en la época o sea, mi padre en esa época le denominaron a disco de oro, porque por rating de ventas que mi padre mismo vendía en las ferias. Y yo me acuerdo que nosotros teníamos que, mi papi, como él era mecánico y él sabía soldar y eso, y se hacía unas carpas. Y él mismo se diseñaba sus carpas y tenía que poner ahí, porque los acetatos, si usted se acuerda, esos en el sol se doblaban. Claro. Entonces no podían estar mucho tiempo en el sol. Entonces en la carpa llegábamos y eso se acababa, eran media hora cuestión, se acababan 500, se acababan 600, 700 discos de acetato en la época. Chagua Chagüita, ¿no? Ese fue el primer éxito. Chagua Chagüita está en el un lado y al otro lado está Angustia. Angustia. Cántanos un poquito de Chagua Chagüita, pero ahora en versión ya un poquito madura. Pero le cuento que, bueno, no sé, porque uno no puede percibir desde adentro para afuera, ¿no? Yeah. Pero las personas que siguen escuchando me dicen, ay, no ha cambiado la voz. Escuchemos, dale un poquito. Entonces, ya, pues. Ver, sí, dale. es verdad. Dale. Ay, a ver, no, a veces me falla un poquito la mente, disculparán. A ver, ¿cómo empieza? Chagua Chagüita. Claro, Chagua, Sí. claro. A ver, Chagua Chagüita, Chagua Chagüita, ha venido a mi Chagüita, a mi choza le di Chagüita, adiós solo bye. No le ha cambiado la voz. ¿En serio? Dicen, pero no, bueno, pero todavía. es que, claro, nosotros yo hago memoria, y sí, con los pianos tu padre, tú los timbales y tú cantando. Y era un show espectacular, ¿no? Hoy poco se ve de esa manera, Javier. Poco se ve. O sea, lastimosamente, ¿verdad? O sea, los tiempos cambian, los tiempos han pasado y ahorita ya no, ¿verdad? Ya no se ve mucha gente así que haga música en vivo, acústico y se rife o sea, sí, no, ya han cambiado los tiempos han cambiado, ya no se ve eso ya. Después del Chagua Chagüita, Angustia, ¿qué viene después de eso? ¿Qué graban? O sea, después viene ya pues la época del CD. Del CD, claro. Que fue más o menos en el 97, 98. Empezamos con el mismo productor. Yo creo que ese fue el tema que ícono, que si en todas las presentaciones que nos vamos nos dicen, si no tocan ese tema, no es Proyección Latina. Yeah. Entonces, ese tema fue Flor del Campo y Caldo de Manguera. Fue ese tema el ícono que hasta ahora del grupo, o sea, si no tocamos ese tema no es Proyección Latina. Ya después, si las personas que grabaron después, o sea, muchos grupos que grabaron después le pusieron hasta letras, o sea, eso ya es cuestión de... ¿Los temas son autoría de ustedes o son covers? Bueno, puedo decir que hasta cierto punto podrían ser una creación de mi papi, pero puedo decir que lamentablemente en ese tiempo no había tanta información como hay ahora. Ya. Entonces los temas eran hijos al viento, digamos así. Ah, sí, claro. Pues se dejaban los temas así. Entonces, con el pasar del tiempo y bueno, mi papi era una persona que no tenía estudios. Y lo mismo mi mami, pero mi papi era una persona muy talentosa. Pero lamentablemente, como te digo, hoy no había antes la información que hay ahora y pues eso se perdió. De cantar en las plazas a cantar en conciertos.
¿Cómo les fue? Ay, ¿qué les podemos decir? Mi público querido, público hermoso, público maravilloso, como digo, cansados, nunca nos debemos de cansar de agradecerles en tantos escenarios que nos han demostrado tanto cariño, tanto amor en unos escenarios, así sea el más pequeñito que hemos pisado ahora, hasta el más grande que hemos estado. ¿Qué tal es, o sea, ese cambio, ¿no? De estar cantando en la plaza a un concierto, ¿no? Decir, en concierto, proyección latina. ¿Cómo ustedes lo recibían ya? Pero porque ustedes iban madurando ya, ustedes ya iban ya haciéndose ya adolescentes, iban ya, y ya pues asomaban en las carteleras. ¿Cómo ustedes ahora, cómo ustedes lo perciben? ¿Cómo lo analizan? Dicen, qué linda época. María Angélica. Pues puedo hablar por mí, creo que debe ser el sentir también de mi hermano, ¿no? Yo creo que en ese momento no se percibía tanto. Nos jugaba en contra un poco no un poco, muchísimo la inmadurez. Estábamos en otro baile, tal vez en otras cosas, queríamos vivir otras cosas que en ese momento no se le daba la importancia que ahora yo pienso y digo, yo pisé el Coliseo General Rumiñahui, pisé la Feria Mundial del Banano en su momento, yo pisé los... Volcar Paladines. Sí, claro. algunos escenarios, Cuenca, en Cuenca los escenarios son los mega eventos que se arman, o sea, toda la logística es súper bonita. Entonces yo pienso que en ese momento no le daba la importancia que ahora le doy, ya con todos los años de experiencia, pues ahora yo en lo personal disfruto muchísimo cada evento que voy, desde el más chiquito que me pueden contratar en una fiesta de casa donde a veces no arman ni siquiera tarima, solamente es el piso y armamos ahí. Pues ahí disfruto. A todo terreno, ¿no? O sea, sí. en los megas escenarios y también puede ser en el piso. Así es. Sí. Ustedes no se complican. No. Es que, o sea, yo pienso que los artistas es así, 4x4, todo terreno. O sea, y si ha habido momentos en donde nos hemos tenido que incluso acomodar porque nos hemos ido olvidando instrumentos y lejos cómo resolvían. Ustedes no son entonces de los que, por favor, un escenario de 8x5, de 5 monitoreos, de 12 arriba, que... No, yo creo que, o sea, los músicos, los grupos que salen en la época creo que sí, pero nosotros no. Si nosotros, o sea, si no hay un monitor, busco yo la manera de decirle, no, así acomodémonos, o hagamos esto, o sabe qué, sáqueme ese parante, póngame acá, o este cable, o sí. Muchas cosas de esos. ¿Cuál es tu referente de la música? Primero contigo, Javier. ¿Cuál es tu referente de la música? Aquí en Ecuador me gustan mucho las canciones de Noé Morales. Ah, caramba. ¿Ya? Me gusta mucho. Un maestro para mí. Segundo Rosero también me encanta. Angélica María. Carmencita Lara. Carajo, sí. ¿Cuál es la canción que te gusta de Carmencita? Bien lo sabías que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía. Ese corazón está bien dolido, ¿verdad? Ese corazón está bien dolido, bien duro. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos que ustedes más o menos recuerdan, además del obstáculo de estar en el piso, que ustedes encontraron en la industria de la música? ¿Qué obstáculos ustedes pueden más o menos recordar? Uy, si le contara. Para eso estamos en Historias Popular, para contar esos obstáculos. Le voy a contar una que nos marcó. Vaya. Un cierto día se contactó un productor de Estados Unidos y bueno, pues yo sé que tal vez aquí va a picar un poquito, ¿no? Un productor de Estados Unidos que vino al Ecuador a llevar artistas y bueno, pues nosotros estábamos prácticamente con la idea, ya habían propuestas para el viaje a los Estados Unidos
Y bueno, pues el señor apareció, pero solamente vino a llevarse dinero. Lamentablemente, y lo puedo decir con todas las letras, ¿no? En ese momento era un productor que llevaba varios artistas, era Primo Producciones. El señor vino y se llevó una cantidad de dinero del grupo. Y puedo decir ahora, mi papi se hizo un préstamo para poderle dar el dinero a ese señor. No sé qué habría sido de la vida de él, pero el señor se llevó un dinero del grupo. Y puedo decir, así como muchos hubieron, muchos productores, bueno, no puedo decir, ¿no? Al día de hoy cómo esté esa situación, ¿no? Nosotros nos dedicamos más a trabajar con lo que es la música, pero habían productores que se contactaban con el grupo, pero solamente viajaban tal vez, no sé, le puedo decir, se contactaban con el grupo, se entrevistaban con el grupo y digamos, no sé si puedo decir esto, ya queda aquí, si lo editan, lo quitan o le sacan, ¿no? Pero llegaban los productores, nos citaban en algún restaurante y pedían la comida y le dejaban la cuenta pagar al grupo. Después los señores se desaparecían. Nunca más se volvía a saber. Mandamos nosotros, era ese afán, por eso ahora yo me pregunto y digo, no sé, no cómo sea ahora, pero en su momento ellos nos hacían hacer muchísimos papeles, sacar pasaportes, gastar dinero haciendo tal vez cosas, y ellos en el fondo sabían que no iban a trabajar con el grupo. Entonces, puedo decir que la que más marcó en ese momento fue la estafa del dinero hacia el grupo. Es la que más le marcó al grupo, y creo que eso de alguna manera a mi papi le lastimó y le dolió muchísimo, porque él a la final terminó pagando un préstamo de un dinero que un señor vino y se llevó de las manos del grupo a cuenta de nada. Escuchar este tipo de cuestiones a uno le deja pues con la boca abierta y asombrado, ¿no? Más o menos como la historia de Néctar, así más o menos en el Perú, el gringo Johnson. Claro, pero Sí, gringo, parecido. claro, Aunque pareció. sí parezca, ¿Qué ¿verdad? obstáculos tuviste, a más de este que pasó? ¿Qué obstáculos tuvieron, Javier? Bueno, bueno, lo que mi hermana contó, sí. El obstáculo que a veces nosotros teníamos era porque a veces mi padre más que todo a raíz de las estafas que tuvo, entonces nos tocaba, inclusive vendió hasta los carros, y entonces después teníamos que seguir, pues entonces el obstáculo era que no teníamos transporte. Y ahí era que mi padre se diseñaba, compraba carritos viejos y les arreglaba, y ahí los viajes eran un desastre. Nos íbamos a Cuenca y a veces el carro se dañaba y no llegábamos. Entonces, eso sí fue bastante obstáculo, fue para nosotros. ¿A qué punto podríamos nosotros decir que somos artistas 4x4? Que le puedo decir que nosotros nos fuimos a Cuenca en un carro que no llegó. Y el organizador que le contrató al grupo nos fue a llevar en un vehículo, y al otro día amanecimos, nos dormimos en el piso. Yo amanecí al lado de mi mami tapada con un saco, y dormimos en el piso. Estas son las anécdotas que uno se puede contar, O ¿no? cuando salimos en la volqueta. No. Sí, eso fue un terrible, porque igual fue el obstáculo del vehículo, pues porque igual se nos dañó, y volvimos, y vino el productor, igual nos llevó en una 4x4, y era camina, sube a una comunidad de Taday para adentro de Cuenca. Entonces habían estado pavimentando y se fue a dar un vueltón, y a lo que nos tocaba retornar,
nosotros no sabíamos qué hacer porque teníamos instrumentos, ella estaba con unas botas, con falda, nosotros con terno y a lo que nos tocó salir, nos tocó esperar ahí hasta que vino y dice, sí, dice, los señores, dice, ahí está la volqueta de la municipalidad de aquí del Cañar, váyanse ahí si es que quieren, y nos tocó trepar toditos ahí atrás. Me acuerdo que ella se asienta el piso y se le queda enterrada la pierna y a lo que sale ya no asomó la bota. Entonces subimos y los señores de la municipalidad llegaron a un punto, me dice, no, dice, hasta aquí nosotros les podemos llevar, de ahí si crucen, y era lodo todito, cruza con los instrumentos y parados ahí esperando un carro. Y de ahí pasó una carreta de un señor que llevaba con un burrito y llevaba ahí una carreta grande, eran 2 burros, y llevaba una carreta grande ahí con alfalfa y todito eso. Entonces nosotros, vea, ayúdenos, sí, les puedo ayudar. Y nos trepamos en esa carreta, bueno, ella más y los instrumentos. Y salimos así, ¿verdad? Hasta que vimos una camioneta de alquiler que nos llevó a donde estaba nuestro vehículo. Oiga, ya arreglado. Ya. Son anécdotas que ustedes deben haber vivido, pero en cantidad, ¿no? Es, una anécdota, además de esas, una pero bien chistosísima, sí, pero de esas que así como las que están ahorita contando, de esas que se acuerden, de esas que siempre Angélica María se acuerda y diga, ¡ja, ja, ja, ja! Sí. Sí, ahora me río. Un día entrábamos a una discoteca y cómo se entra, ¿no? Está con esa pose de un artista. Ya llegamos y armamos y empezamos. Cuando yo sentí solo el golpe, ¡pum! Yo ya me vi en el piso. Entonces yo regresé a ver, yo pensé que la gente que estaba delante en el público se iba a reír. Pero con la misma viada que me caí, yo regresé a ver, yo lo primero que hice fue regresarles a ver a los músicos para que no se me rían. Y yo regreso a ver, y es que no eran yo regreso a ver atrás a los músicos y todos tenían unas caras de así, no me río, no me río, no me río. Y literal se aguantaban y no se reían. O sea, en ese momento para mí fue, ay, qué vergüenza, digo ya. Pero ahora que yo lo veo y nuevamente retrocedo y me acuerdo las caras que tenían. Si yo las hubiera visto, Dios mío, tenían unas caras tan chistosas porque hacían fuerza para no reírse. Bueno, ustedes no disfrutaron de su niñez, de su juventud. Ustedes todo el tiempo pasando en los escenarios, Javier. Así es, nosotros, la mayoría de tiempo hemos pasado en los escenarios, porque cuando ya no jalaba ya no había, pues ya no era negocio esto de los cassettes, de vender discos de acetato, los cassettes, ya vino el CD, entonces ya no era negocio, porque el CD era muy caro y la gente ya no pagaba, claro. Y entonces nos tocó acoplarnos a otras situaciones, pues buscar cómo hacer y después ya empezamos, ya la gente, como Dios gracias, nos conoció en las ferias y de ahí nos llamaban y empezamos a empezar a presentarnos ya en escenarios de escenarios. ¿Cuál es el lugar más lejos que se han ido ustedes de contrato? El lugar más lejos. Nos fuimos ahí, ¿cómo se llama ese pueblito que es pasando Huaquillas? Uy, Dios mío. Ay, sí decía, Dios mío, como sabían decir, uno ya llega sin, ¿cómo es esto? Sin siquichupa. Imagínate, ¿de dónde? ¿Cuántas horas de Huaquillas? Ay, de Huaquillas, bueno, de aquí nos hicimos como 16 horas y de ahí de Huaquillas fue como unas 4 horas más adentro. Ya crea frontera con Perú, ya claro. Era un pueblito ahí. Pero bueno, y el lugar más bonito de Ecuador para ustedes que hayan visitado, donde les hayan... Bueno, yo sé que en todos los lados deben haberle recibido, pero siempre hay lugares en los cuales... Siempre hay, ¿no? El lugar más bonito del Ecuador que ustedes recuerden, diga que les trataron, como dices, Angélica María, como a dioses, como a estrellas, tremendas estrellas. Cuenca. ¿Sí? Cuenca, a mí me encanta visitar Cuenca porque, ay no, ahí llegamos y es algo, ay no, eso es algo hermoso. Llegamos a Cuenca y
a más de la logística, los escenarios que se manejan, es el cariño con el que nos tratan a los artistas. No, eso es Claro, y no se queda, no se queda atrás mi Ambato querido. La otra semana estuvimos ahí, el sábado nos trataron, qué hermoso. Qué linda la gente de allá. Uy, no puedo, no con palabras no puedo decirle la emoción y la satisfacción que sentimos nosotros la otra semana. La golosina preferida de Javier en lo que corresponde a gastronomía, comida. Gastronomía. ¿Cuál es la golosina? Bueno, a mí lo que me encanta son las papas con cuero. Ay, Diosito lindo. Y la guatita también. La guatita. y así poniendo. Bueno, eso es lo que más me gusta. O sea, la debilidad tuya es papas con cuero. Sí, papas con cuero y la guatita. Eso sí, la guatita con harto limón. Angélica María, ¿cuál es la debilidad además de las mandarinas? ¿Hasta ahora sigue siendo las mandarinas? Uy, no, las mandarinas. Yo cuando como en mi casa nunca faltan mandarinas. ¿Ya? Pero si hablamos de comida, bueno, yo le echo el diente a todo. ¿Para qué le voy a decir? Pero, o sea, claro, pero debe haber algo que digas, hijo, este es de otro level. Otro nivel, chuta, la guatita. La guatita. La guatita y el arroz con huevo también. Ya, la más fácil, ¿no? Sí, la más fácil, el arroz sexy que le dicen. El arroz Pero, sexy. Sí, pero la guatita y hay un lugarcito en Quito donde siempre visitamos con mi mami que le llaman los mixtos, ahí le dan la guatita mezclado con también con carne. O sea, eso es mi debilidad. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, Javier? ¿Y por qué? La última vez que lloré fue cuando mi padre se fue hace más de 2 años. Eso fue no hay palabras para decir el dolor que uno se siente, ¿no? Cuando parte un ser querido de aquí del planeta Tierra físicamente, ¿no? No hay palabras y verdad, eso nunca se recupera, ese dolor siempre quedará ahí. Angélica María, ¿cuándo fue la última vez? Ayer de noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le extraño. Porque le extraño y porque lo poco o mucho que yo tengo quisiera cambiarlo. Y porque si Diosito me diera la oportunidad, le abrazara y le dijera cuánto yo lo amo, cuánto yo lo extraño y lo mucho que me hace falta. Dolor que nunca pasará. No, eso no se va. Se aprende a vivir con ese dolor, se aprende a manejarlo y se aprende a llorar y a secarse las lágrimas y a decir, ya, mañana será otro día y seguiremos, pero eso no se va. ¿En los eventos te acuerdas? Sí. Yo en los eventos es donde más duele porque mi papi tuvo una enfermedad muy, muy complicada. Él tenía insuficiencia renal y la enfermedad le fue deteriorando de poco en poco. La enfermedad de él duró 10 años. Tuvo de enfermedad y es muy, muy duro ver. Mi papi era de los hombres antiguos, de los hombres que si algo te dolía, si algo a él le dolía, él no decía ay. No, él no se quejaba, nunca dijo si le dolía o no. Entonces, ver que esa fuerza se fue es algo que uno llora porque él estaba ahí y ya no. ¿Dónde nacen los papichuncos? Ese eslogan. ¿Quién les pone? ¿O quién les puso? No sé si su papi les conversó. En una presentación, ¿no? En una presentación, una de las señoras o de las invitadas que hubieron en esa presentación se acercó y le dijo a uno de los integrantes
le dijo papi chungo, papi chungo, papi chungo. Y se quedó desde ahí eso. Es el seudónimo con el que se quedó, el eslogan con el que se quedó el grupo. Los papichungos, sería papá corazón. Sí. Sí, ¿no? Sí. Así. Y así queda. Papá corazón. Papá corazón, ¿verdad? Papá corazón. Claro, y eso ha trascendido. El papi chungo, hasta en las animaciones de los temas, ¿no? Sí, así es. Pero de las anécdotas que hemos conversado, ¿no? Y algo duro que es de la vida, ¿no? Algo bueno que puedas rescatar tú de la música. ¿Qué es lo bueno que puedes rescatar tú de todo este proceso de la música, Angélica? ¿Qué puedo rescatar de la música? Todo. Para mí es, yo como es mi lema la parte cuando me dicen, es que no te has enamorado, es que no te has casado. No, sí, me enamoré y sí me casé. De hecho, estoy enamorada y vivo siempre casada con con mi micrófono, con la música. Creo que ese es el único amor que jamás en la vida me podrían sacar de acá adentro. La música, de la música yo rescato todo y en especial es de lo que significa para mí este arte de la música y lo que mi papi me dejó inculcando. Javier, lo bueno de la música, ¿qué te ha dejado lo bueno? ¿Qué es lo mejor que puedes rescatar? Lo bueno que me ha dejado es que he conocido mucha gente, de toda clase social. Me ha llenado de mucha alegría, a veces darme cuenta también, ¿no? Porque la música me ha servido también para darnos cuenta a veces la gente falsa, ¿no? La gente envidiosa. Lo que yo podría rescatar y seguiré rescatando es el ritmo que mi padre creó y que mi padre y yo seguiré y apuesto y les digo a los grupos que siguen haciendo, ¿no? Que luchen por su ritmo, que hagan su ritmo propio, que no copien a otros grupos que ya están en el mercado porque así no van a salir nunca. Entonces, eso sigo rescatando y seguiré rescatando hasta el día que yo cierre mis ojos, el ritmo que mi padre dejó y por el ritmo que la gente nos contrata. ¿Qué es lo malo que has encontrado en la música? Entonces, lo malo que les puedo decir, pues lo malo es lo que a veces me hacen chumar. Y a veces tengo bastantes problemas con mi esposa porque es media complicada. Eso sí, el matrimonio y la música no se lleva, dice. Pero bueno, yo por ahí voy luchando todavía. Angélica, ¿qué es lo malo que has visto de la música? Lo malo que he visto de la música es que es muy celosa. La música es prácticamente el novio, el esposo, el amante, el compañero. La música es muy celosa. Podríamos decir de esa manera. Y también el haber creído en personas, haber integrado, mi papi en su momento integrado a personas que no se merecían. Eso es lo malo. Que no se merecían, sí. Pero Proyección Latina siguió y en la cúspide, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? ¿Tenemos objetivos? ¿Cuál es el objetivo de Proyección Latina? Bueno, el objetivo que yo ahorita me he trazado y les he dicho a mi hermana y a los muchachos con los que estoy trabajando es seguirnos cotizando y seguirnos volando y seguir volando. Como dice el dicho, seguir escalando gradita por gradita hasta topar la cima, si Dios quiere, y no me quita la vida. Y seguiré por ese sueño y el sueño que el sueño que una vez tuvo mi padre, que ahora es el mío y creo que de mi hermana también. Cuando camina por la calle, Angélica María, y le dice, la que canta chagua chagüita, ¿qué siente? ¿Qué dice?
No, bueno, no camino mucho por la calle, por lo que ya estoy acostumbrada al carro. No camino mucho por la calle, pero cuando me han hecho algún comentario de eso, pues yo feliz y agradecida porque sé que como mi papi, el día en el que yo me vaya, dejaré algo, así sea chiquito. Cuando ustedes ven los mercados que un día ustedes pisaron, ¿qué es lo que sienten al momento de regresar a esos lugares en los cuales fueron sus inicios? Bueno, yo digo en mi punto, ¿no? O sea, o sea, me llena de melancolía y, o sea, me llena de tristeza muchas veces. Digo, aquí hace años, aquí tocamos, aquí se vendió cassettes, aquí la gente nos aplaudió. Entonces, o sea, es un encuentro de emociones, pero a la vez muy bonitas también. ¿Qué es lo que siente Angélica María cuando regresa a esos lugares? Tristeza, mucha tristeza, porque la mente retrocede, los recuerdos vienen y pues es triste ver. Digo, o sea, sería distinto si todavía él estuviera, ¿no? Pero como ya no está, entonces es muy duro retroceder. ¿Cuáles son los hits de Proyección Latina? Numeremos. A ver, los hits de Proyección Latina, el hit primero, Flor del Campo, Caldo de Manguera. Caldo de Manguera. Segundo hit que nos llena de melancolía también, es y a las personas que nos vamos, que cantan y corean y lloran, Golpes del Destino. Después es letra, esta sí puedo decir que es letra de mi padre, No te vayas, no te vayas. Ya. Creación de mi padre. Luego viene Vuelve Cariñito. Bueno, es un cover, Corazón Adolorido, también a nuestro ritmo, a nuestra versión, también pega mucho. Angustia, Chagua Chagüita, en todos los escenarios que pisamos nos piden. Y le dijera, pero esos son los que me acuerdo. Pero bueno, Los Golpes del Destino es otro de los temas que sonó en esos tiempos, sigue sonando y lo piden, ¿no? Sí, Los Golpes del Destino es, o sea, si ese tema no se interpreta, es como que no hay nada. Entonces sí, el tema tiene que haber, y a la par que ya están armados el repertorio musical, los mosaicos y todo, pues infallable. ¿Cuáles son en sí las anécdotas así que ustedes pueden rescatar, además de las que hemos conversado, ¿no? Vamos con Javier. Una anécdota así chévere, así. O sea, en un punto también chévere, pero en algún punto también triste. La anécdota, o sea que... O sea, hubo una vez que era épocas de justo carnavales, fue en el 2018. ¿Ya? Que nos contrataron y como cualquier presentación nosotros fuimos a darle con todo, o sea, a darle a todo, la energía, todo. Y sucede que nosotros llegamos y me topo con un cuadro de un señor, de una foto grande, unas espermas. Y la gente llorando. Y yo decía, si vamos a tocar nosotros, o sea, yo pensé ver a gente que vaya, que esté bailando, que vaya a disfrutar nuestras músicas, pero no. Había sido la misa del mes de un señor, de un fanático que había sido hincha, pero hincha contra hincha a muerte. Y sucede que el último deseo de él había sido, cuando había entrado al hospital, había sido que si él se muere, que en el mes toque Proyección Latina Los Papichungos. Y eso fue, nosotros armamos, tocamos y la gente no bailaba, la gente lloraba escuchando los golpes del destino, mucho más, la gente lloraba y nosotros, ¿qué hacemos? Digo, ¿qué hago? ¿Bailamos? ¿Seguimos? ¿Qué hacemos? Entonces nosotros en shock, porque nunca nos ha pasado eso. Entonces esa sería mi anécdota.
¿Qué anécdota tú recuerdas así, de esas que igual puede ser de casi como lo recuerda tu hermano? Una anécdota que tú tengas ahí. Una anécdota, tendría que ser, bueno, no es específicamente en sí con la participación del grupo, pero como estas, creo que, bueno, muchos artistas viven cuando la vida del artista es prácticamente la carretera. Entonces, se viaja muchísimo. Entonces, en la carretera se ven muchas cosas, pero la que yo recuerdo más, nosotros nos llevamos en un contrato a Cuenca y típico del grupo se dañó ese día, se dañó el carro, se dañó y nosotros nos quedamos en Riobamba y de ahí cogimos alquilamos un taxi para llegar al evento a Cuenca. Entonces, en ese trayecto íbamos yo, mi papi, mi hermano, los que entramos ahí de músicos, los que más nos pudimos acomodar. Entonces, ya íbamos atrasados y el señor del taxi fletó durísimo. Y en el trayecto, el señor se confundió, no fue por la vía principal, sino que fue por una alterna y a unos poquitos metros que no había mucha visibilidad y el carro casi se fue al fondo. No había habido continuidad en la vía y el carro casi se fue de hecho al fondo. Y estábamos la mayoría ahí, nos hicimos embutidos ahí adentro del taxi y era la desesperación de mi papi de cumplir el evento que teníamos. Pero dando gracias a Dios, no, antes no pasó, pero creo que esa fue la que más fue así como que fuerte. ¿Cuál es el mensaje que podemos dejar? Porque, bueno, hay muchos niños que le siguen a ustedes en la parte musical. ¿Cuál es el mensaje que ustedes pueden darles, pues, a esos angelitos? Javier. Bueno, el mensaje que yo les puedo dar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque yo también tengo mis hijos, ¿no? Que aprendan a tocar un instrumento musical, porque mediante practicando y tocando van a aprender muchas cosas y que se disciplinen bastante, porque ahora veo que las generaciones que vienen son muy disciplinados. Y como dice el dicho, en la disciplina está el éxito. Angélica María. Pues yo también lo mismo, que el arte es lo más hermoso que puede haber. O sea, con la música se pueden expresar sentimientos, emociones. Entonces, los muchachos, bueno, ahora que se ve tanto, ¿no? Están tan metidos en redes sociales y tan dedicados a este mundo del internet, pues sacarle provecho, ¿no? Ahora puedes aprender un instrumento incluso hasta por YouTube. Entonces, que se inclinen por eso y le den, o sea, la música les va a dar muchísimas satisfacciones. Don Olmedito Defas debe estar orgulloso de sus hijos, porque siguieron con el legado. Debe estar orgulloso. Yo espero que donde él está, trato de hacer lo mejor que puedo. A veces pienso que me estoy equivocando, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Y ya el momento, porque yo estoy consciente que en algún momento pues no voy a poder seguir y espero que las nuevas generaciones que vienen atrás, como mis sobrinos y todas las generaciones que vienen atrás, pues puedan seguir y continúen con el legado que mi papi nos dejó. Grandes amigos, espero que haya sido de su agrado este podcast, esta entrevista. ¿Cómo te sentiste? Serio, yo tengo una pregunta. Tú estudiaste, dices, artes, ¿no? ¿Saliste en un cortometraje? Sí. ¿En qué cortometraje?
Bueno, lo mío es un pedacito chiquito, pero yo salí en una película que se hizo aquí en Ecuavisa, se llama Sé que vienen a matarme. Ya. Fue una película ecuatoriana que le hicieron. Entonces, ahí me pueden ver. Claro que es un extracto pequeñito, pero fue igual mis primeros pininos. Soy como actora. Soy actora. ¿Qué tal les pareció? Bueno, para mí, me desahogué mucho, porque les cuento que, va bastantito tiempo que no nos habían hecho una entrevista así. Entonces, sí, me desahogué un poco y espero que mi público querido les guste también nuestras historias y algunitos que no les guste, bueno, ya no es pues, culpa. pasen, ya no es culpa. Angélica María, ¿te gustó? Sí, Dios le pague. Gracias por la invitación y bueno, espero que no sea la última vez. Tráiganos nomás más seguido que tenemos para contar, imagínense, en 20 años de historia. Muchísimas gracias. Esto fue Proyección Latina, aquí los papichungos en Historias Populares. ¡Muchas gracias! Gracias.